¿Qué tal? ¿Cómo estás? Amén. Muy bien. Qué bueno poder saludarnos, por lo menos así, ¿no? Decir, qué bueno que lo vi. Allí estaba la hermana Gloria, allí estaba. Bendito Señor, amada Rosa, bendito Jesús. Me faltaste el viernes, no viniste. Gloria a Dios. Amén, 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 amén. Qué bueno, gracias a Dios. El Ponce. Gracias, Señor. Muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a meditar en el libro de Génesis, capítulo. Sí, vamos a mirar un poco las Escrituras. Nos estamos conectando con la gente de las redes sociales. Ya estamos conectados con ellos. Tenemos una familia aquí y tenemos otra familia a través de las redes. Hay gente no solamente de España, sino de otros lugares que nos miran y se conectan con nosotros. A veces hasta tenemos una gente que está en África, en Mozambique, son misioneros allí, tienen una iglesia y a veces se conectan ellos con nosotros. Tenemos gente de Latinoamérica, de Argentina, de Uruguay, de Panamá, de Honduras, bueno, de Salvador, de muchos países que se conectan con nosotros. Así que, hermanos de la iglesia local, seguramente Francisco nos está mirando también, ¿sí? Y varios hermanos que no están a través de las redes. Así que un enorme abrazo, cariños para ustedes que están allí atrás. Nos unimos juntos, ustedes con nosotros, nosotros con ustedes y todos juntos con Dios. Amén, todos juntos con Dios. Muy bien, si quiere aplaudir, aplauda. ¿Sí? Todos juntos con Dios. Nos unimos a ustedes. Un enorme abrazo a toda la gente que está allí atrás mirándonos. Vamos a estudiar un poco. La hora está bien, es buena hora. Vamos a estudiar un poco el capítulo 37 de Génesis. Y vamos a ver el manto de la túnica de colores, algo que algunos ya comenzamos a ver el día viernes, y hay otro que dice, ¿de qué estará hablando el pastor? A mí no me van a poner una túnica ni loco. ¿De qué será que está diciendo? ¿Qué cosas raras van a hacer? No se asusten. Pero vamos a ver algo que nos dice el libro de Génesis, una experiencia del libro de Génesis que tiene una enseñanza para nosotros, para nuestra vida. Génesis 37. Cuando lo diga, dígame amén. ¿Sí? Ya es una prédica que comencé el viernes, ahora la voy a continuar. Seguramente vamos a dar una pequeña introducción. Dice así, Génesis 37:1. Habló Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de José. Era una familia como la nuestra, de Jacob, ¿sí? Pero tenía un hijo que se llamaba José, y José era de edad de 17 años y era un pastor de ovejas, estaba apacentando las ovejas con sus hermanos, y este joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, estoy leyendo el versículo 2 de Génesis 37, la mala fama de sus hermanos, ¿sí? O sea, los hermanos de este joven eran bastante terribles, ¿no? Y amaba, dice Israel, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, ¿sí? Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿sí? Lo que estamos leyendo, Génesis 37, versículo 1 al 3. Creo que todos o gran parte de nosotros conocemos la historia. Era una familia grande. Este hombre se llama Jacob, que luego su nombre se transformó en Israel. Y este hombre tenía 12 hijos. Y el 11º hijo, el número 11, le nació este jovencito José. Y José era el ojito derecho del padre, ¿sí? José era el preferido. Eso no tiene que pasar en una familia, todos los hijos tienen que ser iguales, ¿no? Pero esto pasó en la Escritura y la Escritura no lo esconde. Pero hay alguna enseñanza para nosotros detrás de ello. Y José era el preferido del padre. Y el padre, por tanto aprecio y tanto amor que le tenía a este hijo,
también se lo ganaba, ¿no? Por muchas cosas. Uno, primeramente, era de los más pequeños, ¿no? El último fue Benjamín, él fue el anteúltimo. Fue hijo de Raquel, de una mujer a quien él amaba mucho. También nos muestra la Biblia que era un jovencito obediente, un joven que hacía lo que su padre le decía, era trabajador, era responsable, tenía muchas condiciones para ganarse el favor y el amor de su padre. Y su padre, mostrándole esa distinción, le hizo algo que solamente era para la gente rica, para la gente que eran o para reyes o para gente de la nobleza o para gente que tenía mucho dinero. Se lo hizo a su hijo y se lo hizo con sus propias manos. Y esto trajo en la vida de José muchos problemas, tanto que sus hermanos, que eran terribles, terminaron odiándole, terminaron haciendo un plan para matarlo. Lo primero que hicieron fue sacarle la túnica que su padre le había dicho, lo tiraron a un pozo y después dijeron: no lo vamos a matar, vamos a hacer más negocio y lo vamos a vender como un esclavo. La cosa es que José lo pasó mal por muchos años, muy mal por muchos años. Por lo menos desde los 17 hasta los 30, 13 años, ¿no? ¿Está bien? 13 años. Lo pasó muy, muy, muy mal, ¿sí? Pero la enseñanza, primeramente, es que en las cosas de Dios, hay cosas proféticas, cosas que no vamos a entender con nuestra mente natural. No lo vamos a entender con nuestra mente natural. Nuestra mente es muy finita para entender lo infinito de Dios, ¿sí? Tenemos la mente muy pequeña para entender a un Dios que es infinito. Y es difícil entender lo que Jacob hizo, pero dentro de ese mover de Jacob, Dios estaba trabajando. Porque esa túnica representaba el favor de Dios, representaba nosotros decimos unción, los cristianos entendemos lo que es unción, los que venimos, otros a lo mejor, ¿qué será esa palabra? Es una capacidad que viene de parte de Dios en un momento especial a todos nosotros. Por eso a veces cuando hablamos de la unción estamos diciendo que estamos pidiéndole a Dios, buscando de Dios esa capacidad que solamente Él puede darnos para ciertos momentos especiales de nuestra vida o para toda nuestra vida, ¿sí? Entonces lo que representaba era que había un favor de Dios, una unción especial en la vida de ese hijo. Y fue tan fuerte el regalo de su padre que cuando le regaló eso a su padre, ese regalo de su padre a José, dice que él comenzó a soñar sueños. O sea, la túnica de colores, esa túnica que representaba el favor de Dios, esa túnica que representaba la unción, despertó en él sueños. Y no eran sueños, cualquier sueño, eran sueños de bendición, eran sueños de bien, eran sueños de grandeza, eran sueños de éxito, eran sueños de prosperidad. Eran tremendos sueños que vinieron a través de la unción que Dios derramó a través de la túnica en la vida de José. Esto es una enseñanza para nosotros, que si nosotros recibimos la unción de Dios, vamos a empezar a soñar cosas que nunca soñamos. Y esos sueños que Dios va a dar o nos está dando son sueños de bien y no de mal, son sueños de cambio, para cambiarnos de estación, para pasarnos a veces de ese invierno de nuestra vida que ha durado muchos días, muchos meses o muchos años, y cambiarnos a un mejor tiempo. Son sueños de Dios para cortar en nuestra vida lo malo y para comenzar lo mejor de Dios en nosotros. Yo quiero tener esta túnica y quiero tener estos sueños. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos esta túnica y tenemos sueños. Y estamos seguros que esos sueños se van a cumplir en el nombre de Jesús. Ya algunos se cumplieron y otros se van a cumplir. Fíjense, ahora sí vamos a leer otro versículo, y a este versículo le vamos a dar, por lo menos lo vamos a mirar un poquito, ¿no? Con un poquito de detenimiento. Isaías 61, versículo 3. Esta es una vestimenta que Dios le dio a José, y esa vestimenta le cambió la vida a José. Y aunque le trajo muchos problemas, y aunque le trajo muchos momentos difíciles, ese tiempo difícil
y ese tiempo complicado nosotros lo llamamos proceso, ¿sí? José entró en un proceso porque para que Dios le dé lo que Dios tenía para él, muchas cosas en José tenían que cambiar, porque José era un adolescente de 17 años y lo que tenía Dios para José era demasiado grande. Los que conocemos el libro de Génesis sabemos dónde lo puso Dios a José. Lo puso como el máximo gobernante no de un país, sino de un imperio. Y para llegar en ese lugar José necesitaba tener mucho equilibrio, ser muy maduro, estar muy preparado emocionalmente, saber cómo tratar con la gente. Y todo eso él lo aprendió en estos años de proceso. El proceso es algo que no nos gusta. Muchos de nosotros decimos, ¿por qué he tenido que pasar por esto? ¿O por qué me han tenido que pasar estas cosas? Digo en aquellas personas que estamos buscando a Dios y a pesar de buscar a Dios nos pasan cosas que no entendemos. Y diga, esto es para mí. Algunos no nos quiere decir, esto es para mí. Porque hay muchos que a veces cuando buscamos a Dios, creemos que por buscar a Dios nunca, o sea, todo va a ir de película, ¿no? Como un cuento de hadas. Y no es así. La Biblia no dice eso. La Biblia muestra más bien que la vida de nosotros es muy parecida. Y realmente la vida de José representa el propósito o la manera en que Dios trata con todos nosotros, con todos sus hijos. Todos los hijos de Dios, todas las hijas de Dios pasaremos por un proceso. Y ese proceso será duro. Diga amén, diga gloria a Dios, diga gracias Señor, aunque me cueste entenderlo. Pero todos vamos a pasar por un proceso. Y fíjese lo que dice aquí, Isaías 61, versículo 3, a ordenar. Esta es una orden de parte de Dios. Dios dio una orden, ¿sí? Dios dio una orden y cuando Dios da una orden, eso se va a cumplir. Y puede ser que pasemos tiempo de aflicción. Puede ser que pasemos tiempos de muchas lágrimas. Puede ser que pasemos tiempos donde nadie nos ve. Pero cuando nadie nos ve, para la gente tenemos una cara. Para la gente somos de una manera. Pero cuando estamos en la soledad, estamos destruidos, estamos mal. Nuestro interior está roto. Pero la Biblia dice que Dios ordenó que a los afligidos de Sión, a los afligidos del pueblo de Dios, a la gente que tiene que pasar este proceso de José, se le dé gloria en lugar de ceniza. La ceniza era un símbolo de tristeza, de dolor. En la antigüedad, cuando alguien perdía un familiar, cuando le pasaba algo duro, cuando se te moría un hijo, cuando te pasaban cosas duras, la gente se echaba ceniza para mostrar el dolor. Y hoy no nos echamos cenizas, pero cenizas hay en nuestra vida a veces en tiempos de angustia, en tiempos duros. Dios dice, pero eso va a cambiar. Eso va a cambiar porque esto es un proceso. Y yo he ordenado que la ceniza cambie por un manto de gloria. Y dice, más adelante dice, y ciertamente puede ser que en ese tiempo tengamos hasta un espíritu angustiado, porque no es fácil pasar un proceso. Muchos de los que están acá entendemos, hay gente que ha pasado situaciones durísimas, hay gente que está atrás de las cámaras del internet que han pasado tiempos durísimos. Dice la Escritura, son tiempos de luto, tiempos de espíritu angustiado, pero Dios ordenó que nos cambie ese manto de tristeza, de dolor, de angustia y nos ponga un manto de alegría. ¿Qué va a poner Dios? Un manto de alegría. Primeramente un manto de gloria, luego un manto de alegría. Dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, y todo esto que Dios hará en nuestra vida será para gloria suya. Yo que usted diría, me alegraría, me pondría feliz, contento, porque esto es lo que Dios, con algunos lo ha hecho ya. Y con otros estamos en el mismo proceso, pero nos da esperanza de lo que Dios va a hacer con nosotros.
Dios nos va a cambiar. Puede ser que estemos en un proceso. Lo que pasa es que los procesos a veces duran mucho tiempo. Los procesos a veces no son días, no son meses. ¿Cuánto tiempo duró el proceso en la vida de José? 13 años. Tenía 17 y los sueños que Dios le había dicho comenzaron a cumplirse a los 30. Pero ¿sabe qué? José, en vez de hacer como muchos de nosotros hacemos, porque muchos no entendemos lo que Dios está haciendo con nuestra vida y somos como los niños, no sé, yo que tuve varios hijos, cuando se enojan y se tiran al suelo y patalean, ¿sí? Y somos como los niños que nos enojamos y pataleamos, y a veces nos enojamos con la gente, y nos enojamos con nuestro marido, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro jefe, con Dios, nos enojamos con todo el mundo. Pero José no fue así. José no fue así. José fue un hombre que entendió que estaba pasando un proceso de Dios. ¿Amén? ¿Qué entendió José? Que estaba pasando un proceso de Dios y que Dios había dado una orden. ¿Y cuál fue la orden de Dios? Esta, que a los afligidos la aflicción se le cambie por gloria y que el luto se cambie por manto de alegría y que ese espíritu angustiado se vaya de su vida para siempre y en vez de un espíritu angustiado tenga un espíritu de fortaleza, de ánimo, un espíritu de poder, un espíritu de unción. Qué tremendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Diga, lo que Dios va a hacer conmigo va a ser glorioso. Si usted lo cree, ¿no? Si no lo cree, usted se lo pierde, porque las cosas que Dios hace es para los que creen, amén. ¿Sí? Si usted no cree, lo va a ver en la vida de otros, pero no lo va a ver en usted. Pero cuando usted cree y dice, yo quiero creer, no entiendo, pero quiero creer esto que va a pasar. Dios tiene el poder para cambiar todas las cosas, ¿sí? Dios tiene el poder para... No hay nada que Dios no pueda cambiar. Y si... Yo le aseguro, ¿no? O sea, estamos, por ejemplo, en Europa y cuando, por ejemplo, el gobierno europeo da una orden, hay que cumplirla y si no la cumplimos, después el gobierno de Europa pasa factura a los gobiernos de España, de Italia, de quien sea que no cumple. Si el gobierno local de España da una orden, si la Generalitat da una orden, tenemos que cumplirla, pero cuando Dios da una orden, le aseguro que eso se cumple. Eso se cumple. Y esta palabra se va a hacer realidad en muchos de nosotros. En algunos ya es y en otros va a ser. Ahora, rápidamente, el manto que le dio el padre Jacob a su hijo José representa también, ¿sí? Representa la calidad de hijo, que él era un hijo preferido, que era un hijo distinguido, que era un hijo especial. La Biblia dice en Juan capítulo 1, y esto es maravilloso y es algo que realmente no llegamos a comprenderlo totalmente, pero lo recibimos a través de la fe. Juan 1:12, ¿sí? Dios hace un cambio. Nosotros somos criatura de Dios. Hay gente que piensa que somos un resultado de la explosión en el cosmos, que hubo una explosión y que de esa explosión, bueno, salimos nosotros, los seres humanos. Cada uno puede creer lo que quiera, ¿amén? Yo he visto muchas explosiones y no he visto nunca que salga nada bueno. ¿Usted ha visto alguna explosión y que haya salido algo bueno? Que de una explosión salió un móvil, Samsung 20 Note, ¿no? O un BMW de una explosión, o no sé, de una explosión que puede salir. No he visto jamás, en la historia del hombre, nunca jamás de una explosión ha salido nada más que destrucción. Pero algunos creen que sí, otros dicen que descendemos del mono. No sé, algunos parecemos, sí, pero no es cierto. ¿De qué se ríe, Melanie? Pero no es cierto. Pero todos somos criaturas de Dios. Dios nos creó. La gente dice, bueno, todos somos hijos de Dios. No. Todos somos criaturas de Dios. Dios nos creó a todos. Pero no todas las criaturas son hijos de Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que recibir a Jesús. Cada ser humano tiene que hacer una elección.
si quiere entrar en la familia de Dios o no. Esta es nuestra decisión personal. Dios nos permite, a través de lo que Cristo hizo en la cruz, cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, y Él sufrió allí, no lo hizo porque Él hizo algo malo, no lo hizo porque Él vivió una vida de pecado, no, Él era santo, justo y bueno. Lo que pasa es que Él cargó el pecado de todos nosotros, y a causa de nosotros fue llevado a la cruz como un cordero es llevado al matadero. Pero Él llevó el pecado de todos nosotros, y por esa obra de la cruz, Dios estableció un camino para llegar al Padre. Y los que creen en eso, les pasa esto que dice en el versículo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¿Les dio potestad de ser hechos? Hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, somos hijos de Dios. Somos hijos del Padre. Yo le decía el otro día a los hermanos que dentro de la iglesia hay muchos trabajos, y a los trabajos les llamamos ministerios, ¿sí? La palabra ministerio es trabajo. Y a veces a los ministerios o a los ministros se les llama de diferente manera. En Estados Unidos, por ejemplo, a los pastores se les dice reverendo, una costumbre que ellos tienen, ¿sí? Y yo no critico como los hermanos llaman, en otros lugares los llaman obispos a los pastores, y eso es muy bíblico, ¿sí? Pablo llamaba obispos a los hermanos que están en el liderazgo. Nosotros llamamos pastores, maestros, apóstoles, profetas, líderes de jóvenes, líderes de niños, grupo de alabanza. Pero todas esas cosas, la gente a veces se preocupa, los que están en la iglesia, por tener un nombre de esos en su vida. Eso no es lo importante. Ese es solamente un lugar de trabajo que Dios nos da en la iglesia. Quiero decirles a todos, de paso, que todos tenemos que trabajar para Dios. Que no hay ningún hijo que está en la familia de Dios que no tiene nada que hacer. Todos tenemos que hacer algo para Dios. Dios no nos puso en la iglesia simplemente para ser gente que recibamos, sino gente que recibamos, nos formemos y que trabajemos y demos a otros lo que estamos recibiendo. Diga amén, gloria a Dios. Diga, tengo que trabajar para el Señor. De paso, cañazo, tengo que aprovecho. Amén. Tenemos que trabajar para Dios, tenemos que hacer algo. Tenemos que estar inquietos cuando no estamos haciendo nada, ¿no? En lo natural, cuando uno no trabaja, está inquieto, ¿no? Sí, cuando uno no trabaja en lo natural, está preocupado, ocupado en que eso cambie. Hay gente que son hijos, pero están dormidos espiritualmente y no se dan cuenta que tenemos que trabajar para el Señor. Pero somos hijos, amén. Somos hijos de Dios. Y en el cielo, todas esas cosas que estamos hablando, los que hemos estudiado Apocalipsis, hemos visto que en el cielo no se lee ni pastores, ni apóstoles, ni nada. En el cielo solamente va a haber ángeles, serafines, todos esos seres que Dios ha creado. Y después va a haber la familia de Dios, nosotros, los hijos de Dios, amén. Y no va a haber, allí no va a existir nada de eso, ni apóstoles, ni pastores, ni grupo de alabanza, ni nada de eso, porque eso no es importante. El título más grande que tenemos y lo más importante de nuestra vida es que somos hijos de Dios. Eso es lo más maravilloso que podía habernos pasado. Que gente que éramos pecadores, que gente que éramos enemigos de Dios, que gente que caminábamos de espaldas al Señor, el Señor en su misericordia y en su amor nos trajo, y de enemigos, de rebeldes, de gente a veces mala, de gente que hacíamos cosas que no teníamos que hacer, Dios nos cambió porque le recibimos a Él y transformó nuestra vida, nos hizo nacer de nuevo, nacimos en el reino de Dios. Y yo cuando nací acá en España, aunque yo nací, todos los que hemos estado en España y tenemos la nacionalidad, nacimos varias veces, amén. Yo nací en Argentina y después, antes que te den la nacionalidad, tienes que firmar tu certificado de nacimiento, o te dan tu certificado de nacimiento, ¿no? Naciste también en España. Yo nací en Argentina, en España, pero mi nacimiento más importante no es ni en Argentina ni en España. Mi nacimiento en el cielo es lo más importante y maravilloso que me ha pasado en la vida. Yo nací de Dios, yo soy nueva criatura. Mi vida ha cambiado, ha sido transformada, pero no la mía, la suya también. Diga, soy hijo, soy hija de Dios. Eso es lo más grande y lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Nada
Nada puede ser comparado a ser un hijo de Dios. Amén, aleluya. Eso es lo más maravilloso que nos pasó. Somos hijos. Esa vestidura, eso que le dio el padre Jacob a José, le mostraba que era un hijo especial, un hijo distinguido, un hijo distinto, alguien que iba a recibir algo maravilloso. Y en la familia de Dios no hay un hijo distinguido, ni hay un hijo especial. Todos somos especiales y todos somos distinguidos y todos recibimos el mismo manto. Depende de usted si lo quiere recibir o no. Hay un manto de colores para usted. Hay un manto de bendición, de sueños preparados, de una unción que usted nunca conoció. Pero usted debe decir, sí, lo quiero. Ese manto lo preparó mi Padre para mí. Maravilloso lo que pasó con José allí. Maravilloso. Pero como digo, cuando uno recibe y dice, sí, yo quiero que esto pase en mi vida, yo quiero que esto suceda en mi vida, eso también trajo muchos problemas en la vida de José. Sus hermanos lo despreciaron. Su padre y su madre pensaron que murió. Era un jovencito de 17 años. Y de allí cambió. Le rompieron, se lo sacaron, lo mancharon con sangre al manto de colores. Y de allí, del pozo, lo sacaron y lo vendieron a ese jovencito, a un grupo que pasaban por allí, que se llamaban ismaelitas, gente que negociaba con personas. Y compraron a ese jovencito. Y ese jovencito, de pasar de ser el hijo mimado, el hijo preferido, pasó a llevar el manto de un esclavo. Qué cambio, ¿no? Pero cuando uno entiende que está en el proceso de Dios, el manto de esclavo nos habla a nosotros de un tiempo muy difícil y de un tiempo muy complicado, que seguramente quisiéramos evitar, pero no hay manera de evitar. Si queremos nosotros que los sueños de Dios se cumplan en nuestra vida tiene que ser como la de José. Génesis 37-31 dice, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y él perdió el manto de colores. Génesis 37-31. Génesis 39-1. La historia de José está en los casi del capítulo 37 hasta el 50. Lea la historia de José. Lea la historia de José. Yo le aseguro que si usted lee la historia de José, usted se va a sentir muy identificado y muy identificada. Y usted se va a llenar de fe y de esperanza. Y va a sentir que si lo toma como palabra de Dios, su vida va a cambiar. Amén. Su vida va a cambiar. Porque va a ver que de alguien que parecía que su vida estaba en el fondo, que su vida no tenía más esperanza. Imagínense, 17 años, tirado en un pozo. Quisieron matarlo, sus hermanos. Lo vendieron como esclavo, perdió a toda su familia solo. Tuvo que estar solo por muchos años, cautivo, esclavo. Los esclavos no pasaban vida de lujos, pero Dios cumplió. Yo lo puse en el Facebook, el comienzo de este mensaje, y le titulé De esclavo a rey. Y Dios quiere hacer eso con nosotros. De sacarnos de nuestro peor tiempo y llevarnos a nuestro mejor tiempo en Dios. Yo creo que usted estaría feliz. Amén. De sacarnos de nuestro peor tiempo y llevarnos a nuestro mejor tiempo en Dios. Y entender que estamos llevando a veces un manto de esclavo. Como dice acá, llevando pues José a Egipto. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró, ¿sí?, a los ismaelitas que lo habían llevado allí. Y allí José fue ya no el hijo mimado, ya no el hijo preferido, ya no el hijo de la elección, sino ahora José es un esclavo. Creo que esto fue uno de los peores tiempos en la vida de José. Seguramente, no dice la Biblia, habla mucho de José, pero seguramente fue un tiempo de lágrimas. Dice que cuando lo pusieron como esclavo,
le pusieron grilletes, creo que todos sabemos lo que es grillete, ¿no? En sus pies, en sus tobillos. Y esos grilletes de esclavo los llevó por muchos años. Y vio cuando usted lleva una pieza, o por ejemplo los que estamos casados llevamos un anillo, ¿no? Y usted se saca el anillo, queda allí una marca, ¿no? Cuando más años tiene, más queda, ¿no? Esos grilletes que llevó este jovencito como esclavo, los salmos dicen que cuando él estaba sentado como rey o como tercero en el reino, dice que él se sentaba en el trono y miraba sus pies y sus manos, y allí estaban las marcas de los años que vivió como esclavo. O sea, fueron tiempos difíciles, tiempos duros, pero José entendió que estaba pasando un proceso, que Dios estaba tratando con él no para hacerle mal. José no se enojó con sus hermanos. Diga, José no se enojó con sus hermanos. José no se enojó con sus hermanos. José no odió a sus hermanos. José no tenía rencor en su corazón. José no tenía amargura en su corazón. José entendió que Dios estaba preparándolo para los sueños que Dios tenía con él. Y José entendió que todo lo malo que le estaba pasando, Dios lo iba a transformar para bien. Pero el tiempo fue muy difícil. Y creo que todos pasamos tiempos así. Tiempos en que tenemos cosas muy duras en la vida, que a pesar que los años pasen, a lo mejor ya no tenemos heridas, pero sí tenemos cicatrices. No sé si me está entendiendo lo que digo. No tenemos heridas, pero sí hay cicatrices. No tenemos rencor, pero sí tenemos recuerdo de las cosas que nos pasaron. Pero si las tomamos como José, usted puede tomarlas humanamente y eso te va a destruir a ti, va a destruir a tu esposo, tu esposa, va a destruir ese pasado que no entendemos. Si lo entendemos humanamente, nos va a hacer mucho daño. Por eso hay gente que siempre está viendo en el pasado y recordando lo que le hicieron, que me maltrataron, que cuando yo era chico me violaron, que cuando yo era chico me pasó esto con mi padre, con mi madre, con alguien, o que tuve problemas aún dentro de la iglesia, que no me valoraron, no me apreciaron, no me trataron como correspondía. Sí, es cierto. Vas a pasar, si quieres llegar a lo que Dios tiene para ti, vas a pasar por esas etapas. Y aquí hay gente muy nueva que está escuchando y dice, yo así no quiero entrar en la iglesia. Esto es un terror lo que está diciendo este hombre. Quiero huir. Pero yo no puedo decir lo que la Biblia no dice. Yo le tengo que contar lo que la Biblia dice, de cómo Dios hace las cosas. Que no es simplemente que yo vengo a la iglesia, no es simplemente que yo empiezo a buscar a Dios y que ahí ya todo empieza a ser para bien. No, hay un proceso. Hay un tiempo y a veces los tiempos los maneja Dios. Y ese tiempo puede durar, como digo, días, meses o años. ¿Sí? Me maltrataron, me trataron mal. El pastor es muy cruel conmigo. El pastor nunca me dice nada de lo que yo hago. Yo hago cosas y parece que son ciegos los hermanos. O a veces hay gente misma de la iglesia que no solamente eso, sino muchas cosas más duras que han pasado, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Pero cuando uno entiende y dice, no, simplemente esto es proceso. José fue vendido, ¿sí? Como esclavo. Ya no tiene la vestimenta de colores, tiene el manto de esclavo. Ninguno de nosotros queremos llevar este manto. Este manto rompe la piel. Este manto deja marcas en nuestra vida. Es un manto de sufrimiento, de mucha tristeza. Romanos 5, hay alguien que es especialista en esto y se llama el apóstol Pablo. Pablo fue un hombre de Dios, no quería saber nada. Primeramente no quería saber nada, era un enemigo de la iglesia. Era un enemigo de la iglesia. No quería saber nada, al contrario, quería destruir a la iglesia de Dios. Pero cuando Dios tiene algo contigo, no importa lo que tú pienses y lo que tú hagas, Dios va a trabajar de alguna manera, va a transformar tu vida, vas a tener un encuentro con Él,
te bajará de ese caballo donde estás, de orgullo, de ese caballo que donde dijiste no voy a volver nunca más. Dios va a trabajar contigo y te va a acercar a su presencia. Dios hizo eso con Pablo, que era Saulo de Tarso, y lo convirtió en el apóstol más grande que tenemos de la iglesia de Dios. Y Romanos capítulo 5, Él nos dice algo, porque Él llevó este manto de colores. Cuando Dios lo eligió a Pablo, lo dejó ciego por 3 días. Y cuando estaba ciego, pero se encontró con Dios. Y cuando se encontró con Dios, Dios le puso el manto de colores. Pero estaba ciego y vino un hombre que él no conocía y dice que puso las manos por él. Y al instante cuando oró por él, dice que la vista le dio y dijo, tú eres un instrumento escogido. Y te he escogido para llevar este mensaje a las naciones. Y estarás delante de príncipes, de reyes y de hombres importantes. Tremendo lo que Dios le dijo a Pablo recién, sí, de un homicida, de un hombre duro y de un hombre tremendo. Dios hizo un hombre de Dios como él, ¿no? Y Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, cuando lo tengo allí, dice, y no solamente esto, dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice, sino que nos gloriamos. Pablo dice una cosa que es de locos, ¿eh? Diga, esto es de locos. Algunos dicen, dígalo, esto es de locos. ¿Quién se va a alegrar cuando sufre? ¿Quién se va a poner contento cuando le pasa algo malo? ¿Sí? Pero el apóstol Pablo dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación, dice, que Dios nos permite pasar, es para hacer algo en nosotros. Es para producir algo que nosotros no tenemos, para producir paciencia. Versículo que sigue, por favor. Dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y luego el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Yo le voy a leer otra versión de la Biblia, que dice así, es el mismo versículo, pero dice así, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Qué dice? Y también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Dice, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. ¿Se acuerda que le dije que Dios le dio el manto a José? ¿Sí? Y Dios le dio el manto también a Pablo, y Dios te dio el manto a ti. Pero una cosa es que te dé el manto y otra cosa es que puedas llevarlo. Porque para llevar ese manto necesitas carácter. Algunos tenemos un carácter, hermanos. ¿Qué carácter, no? Algunos dicen, qué carácter podrido que tiene, ¿no? Que es la hermana fulana, ¿no? Yo la veo por acá y huyo, porque qué carácter. Y hay algunos encima que se siente y dice, yo tengo un carácter. Y lo muestra como si fuera algo que hay que hacerle un monumento, ¿no? Porque, y dice, qué horror, uno dice, ¿no? Encima que tiene ese carácter se lo quiere publicar a todo el mundo, ¿no? En vez de decir, Señor, haz algo conmigo, ¿no? Dios quiere cambiarnos, hermanos. Y quiere que este carácter de la vieja vida, de la vida sin Dios, este carácter que dice, yo cuando quiero decir algo se lo digo. Yo soy directa o directo. Claro, pero estás destruyendo las vidas, estás lastimando. ¿Sabe? La Escritura dice que las palabras dadas así son como una espada que golpean el corazón. Creo que muchos de nosotros entendemos esto porque alguna vez dijimos, yo preferiría que me pegue, pero no que me diga estas cosas. Porque hay palabras que son tan duras en la vida que te marcan, porque un golpe a lo mejor te olvidas o pasa, pero una palabra te queda en el corazón y no se va nunca. Diga, Dios cambia nuestro carácter. Cámbiame el carácter, Señor. Algunos, o todos podemos decir así. Creo que todos tenemos que decir amén. Cambia nuestro carácter, Señor. Cambia nuestra vida. Transfórmanos. ¿Y qué quiere hacer Dios? Cambiar ese carácter y hacer que nuestro carácter sea como el carácter de Cristo. Amén. Dios quiere cambiarnos a la imagen y semejanza de Jesús.
Cuando el Señor Jesús se fue, quedaron sus apóstoles y ellos se fueron por todo el mundo. Dice que la gente que los veían, cuando los veían hablar, cuando los veían tratar, cuando los veían cómo eran llenos de amor, cuando ellos llenos de bondad y cómo trabajaban con la gente, cómo les amaban, la gente decía esto: estos verdaderamente estuvieron con Jesús. Yo quiero que la gente diga eso de nosotros. Yo quiero que la gente, que mis hijos, mis nietos, yo algún día me iré de la tierra, pero que la gente pueda decir: mi abuelo, mi papá, mi tío, la gente que es mi familia, que es la gente más cercana, pueda decir: verdaderamente era un hombre de Dios. No solamente porque predicaba en un púlpito, porque acá eso lo puede hacer cualquiera. Subirse acá y dar una lección lo puede hacer cualquiera. Lo que no puede hacer cualquiera es vivir la vida de Jesús. Lo que no puede hacer cualquiera es ser como Jesús. Eso no lo puede hacer porque eso lleva trato, lleva transformación, lleva morir a uno mismo. Y Dios quiere hacer eso con nosotros. Si usted quiere llevar el manto de gloria, el manto de bendición que le dije, estamos recién estudiando, comenzando este manto de José. Vamos a pasar un tiempo donde Dios nos va a meter en el horno, como se mete al oro cuando se lo saca de la tierra. Pero el oro que se saca de la tierra no tiene ningún valor si no se purifica, si no pasa en el horno y se saca toda la escoria que tiene, toda la basura que tiene. Y yo no lo quiero ofender a usted, no quiero ofender a nadie, pero quiero decir que a veces tenemos mucha basura dentro nuestro. Hay mucha basura en nuestra vida, hay mucha basura en nuestro corazón. Y aunque usted no se da cuenta, eso está. Pero Dios te quiere hacer mejor persona, mejor padre, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo de Dios, mejor líder, mejor hombre. Y la única manera de hacerlo es meterte en el horno. Si tú quieres ser ese José exaltado y ese José usado para bendecir, como dije el otro día, nadie sabe lo que va a pasar. José está en el proceso, pero nosotros, como hemos leído la Biblia, sabemos lo que va a pasar, ¿no? Este jovencito no va a ser solamente algo que va a ser algo para él, ¿no? Lo que le va a pasar a él va a afectar a su familia, que es grandísima. Va a afectar a todo un imperio que es Egipto. Y dice que las naciones venían a pedir, porque nadie tenía para dar de comer. ¿Y sabes quién le daba de comer a las naciones? Ese joven que fue procesado por Dios. Ese joven que lo pasó muy mal, pero que no se enojó con sus hermanos. No le preguntó a Dios por qué, sino aceptó que Dios estaba tratando con él. Y aceptó cambiar, aceptó ser diferente, aceptó morir a sí mismo. Y Dios lo puso allá arriba. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos dispuestos a pasar por ese proceso? ¿Cuántos están dispuestos a decir: Señor, tú eres el alfarero y yo soy simplemente barro en tus manos? Dame la forma que tú quieras, porque allí está lo mejor para mí. Amén. Me gusta la versión que les leí, se la voy a leer de vuelta. También nos alegramos en enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Me encanta esta versión. Hay muchas cosas. Yo te aseguro que si tú sigues viviendo con mantos equivocados, porque tú puedes elegir estos mantos que te estoy diciendo, el manto de colores o el manto de esclavo, pero tú puedes elegir mantos equivocados. Puedes elegir manto de pecado. ¿Sí? Puedes ponerte el manto del pecado, puedes ponerte el manto de la rebeldía, puedes ponerte el manto de los vicios, ¿sí? Puedes ponerte el manto del mal carácter, puedes ponerte el manto el que te la sabes toda y te crees que eres el dueño del universo y tú tienes toda la respuesta para todas las cosas y tú eres el que puede manejar todo, y tú puedes ponerte ese manto. Pero te aseguro
que cuando lleguen los últimos momentos de la vida te darás cuenta que te has equivocado. Pero si tomas estos mantos que Dios te está diciendo, no te vas a desilusionar. Al contrario, cuando más pasan los años y Dios te vaya cambiando de mantos, vas a decir gracias a Dios por aquella decisión correcta que tomé. Así que tomemos este manto, dice, pues sabemos que cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. El manto de esclavo, ¿sí? Manto de esclavo. ¿Hay alguien aquí que quiere llevar el manto de esclavo? A mí no me gusta, pero si Dios me lo da, yo me lo pongo. Y le aseguro que muchos de los que estamos acá hemos pasado cosas tremendas. A veces dicen, uno mira una cosa, pero no se da cuenta de todo lo que está detrás, ¿no? Pero detrás de la vida de los hombres y mujeres de Dios, detrás de la gente que busca a Dios, fíjense en la Biblia, lea Génesis, lea esos capítulos, va a ver todo lo que pasó José. Acepte este tiempo difícil, pero busque a Dios, amén. Acepte este tiempo difícil, pero sea fiel al Señor. Algo que no tenemos tiempo ahora, pero la Biblia dice que Dios estaba con José. En ese tiempo en que él se puso el manto de esclavo, o que se lo pusieron, no que se puso, Dios estaba con José. Y la Biblia dice, y esta es una palabra que todos conocemos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Levante su mano al cielo. Cierre sus ojos. Usted no está solo. Tú no estás sola. Puedes pasar tiempos de angustia, de dolor, de soledad. Puede ser que la enfermedad, ¿sí?, sea muy tirana con nosotros. Puede ser que a veces en la familia las cosas vayan no como soñamos, sino todo al contrario. Podemos pasar tantos tiempos difíciles, pero yo quiero decir, Dios está con nosotros. Dígalo, Dios está conmigo. Levante su mano y diga, Dios está conmigo, no estoy solo, no estoy sola. Dios me va a ayudar, Dios me va a sostener, Dios me va a dar la fuerza que necesito. Dios me va a capacitar, Dios me va a cambiar, me va a transformar. Diga, yo voy a ver la alegría, yo voy a ver la felicidad. Algunos digan, yo voy a volver a sonreír, voy a volver a reír con pureza, voy a volver a reír con eso que hace rato no siento. Mi vida va a entrar en un nuevo nivel. Hable con Dios. Cada uno estamos pasando tiempos distintos, pero hable con Dios. Yo quiero decirle, Dios está con usted como está con José. No importa el lugar donde estés espiritualmente, naturalmente, no importa. Si Dios está contigo, tú lo tienes todo. Ahora, si tienes todo y Dios no está contigo, entonces no tienes nada. Pero gracias por José. Gracias por este tiempo tan difícil, pero que fue el camino para llevar al manto, ¿sí?, del gobierno, el manto de autoridad. Vamos a dejarlo acá, ¿sí? Solamente dimos uno de los mantos, el manto de esclavo. El viernes daremos otro y el domingo daremos otros. Pero tomemos la palabra y creamos lo que Dios nos está hablando. No te enojes con tu esposo, no te enojes con tu esposa. No te enojes con la gente. Si tienes que soltar el rencor y soltar el dolor, porque a veces somos lo que nos ha pasado en el pasado y eso nos ha marcado, pero no para bien, sino para mal. Nos ha hecho duros, porque a lo mejor nuestro padre fue muy duro con nosotros y por eso cuando hablamos de padre hay gente que entiende mal, porque tuvo un padre que lo maltrató, que lo marcó con dureza. Hay otros padres que han sido ausentes y padres que no han estado. Nos han pasado tantas cosas que han marcado nuestra vida, pero esos mantos de esclavos
que en esta mañana, usted pueda soltar, perdonar. Yo sé que no es fácil perdonar, pero sí sé que es lo mejor. Sí sé que es lo mejor. Porque cuando usted no suelta, cuando usted no perdona, cuando usted dice, nunca jamás le voy a perdonar, usted no le hace daño solamente a esa persona, el mayor daño se lo hace a usted mismo. El mayor daño viene para ti. Pero cuando tú sueltas eso y perdonas, entonces te liberas y tu vida empieza a cambiar de mal para bien y empiezas, en vez de vivir en una cárcel, a disfrutar la vida que tienes y la vida de los que te rodean. Si usted me entiende lo que estoy diciendo, diga amén. Diga gloria a Dios. Porque muchos de nosotros hemos tenido que perdonar cosas tremendas. Y cuando perdonamos uno dice, pero parezco que soy tonto. Y sí puedes parecer que sea tonto o tonta. Pero más tonto, más tonta es seguir viviendo en el dolor, en la enfermedad, seguir viviendo en cárceles de tristeza, de rencor, de corazones rotos. La vida es muy corta para vivirla de esa manera. Vamos a empezar a caminar al manto de gloria que Dios tiene para nosotros. Amén. Señor, te agradecemos en esta mañana. Póngase de pie, levántese de su silla, cierre sus ojos. Cuando cerramos nuestros ojos simplemente para no distraernos, no es algo místico, no es que por cerrar los ojos va a pasar algo, pero no nos distraemos. Hemos venido a este lugar a buscar a Dios. Hemos venido a este lugar para encontrarnos con el Señor. Hemos venido a este lugar para que Dios haga algo en nuestra vida. Hemos venido a este lugar para no salir de la misma manera que entramos. Cierre sus ojos y hable con Dios allí. Hable con Dios. José, esclavo, este jovencito, cuántas noches llorando, cuántos maltratos vividos, cuánta escasez, porque en la cárcel no hay abundancia. Yo me acuerdo, nosotros tuvimos a nuestro hijo en la cárcel, y yo no me avergüenzo de decir que tuve un hijo en la cárcel. Él se alejó de Dios y se puso a hacer y a vivir cosas terribles. Yo estaba aquí, mi esposa estaba allá. Cuando uno va a la cárcel y cuando uno tiene a alguien en la cárcel a quien ama, son momentos muy difíciles. Nosotros ese tiempo que nuestro hijo estaba en la cárcel, no sabíamos si al otro día vivía. Todos los días teníamos eso en nuestro corazón de pensar, ¿será que David mañana va a estar? Y lo pasamos muy mal, pero nos tomamos de la mano de Dios. Y cuando íbamos a la cárcel, yo fui una sola vez, viajé para estar allá con él. Y veía cómo te humillan para entrar en la cárcel. A las mujeres las desnudan. Nuestros países son complicados, no es como las cárceles de Europa. No son difíciles nuestros países. José estaba así, peor, porque ese tiempo las cárceles eran peor. Es un tiempo muy difícil tener un manto así como el que llevó José. Pero yo doy gracias a Dios que en la vida de mi hijo, que él llevó el manto este manto que le estoy hablando, mi hijo Dios le sacó ese manto. Y cambió ese manto y le devolvió la túnica de colores. Y mi hijo está muy bien con Dios hace 5 años y es un hombre precioso de Dios. Está casado con una mujer preciosa, tengo nietos preciosos. Algún día lo va a conocer a mi hijo. Es un hombre tremendo, es un lindo muchacho. Pero la cárcel es difícil. Pero hay cárceles naturales y hay cárceles espirituales. Pero Dios va a cambiar, amén. En algunos ya ha cambiado. Y de vuelta digo, son cárceles diferentes. Cárceles que tienen que ver a veces con el sufrimiento, con el dolor, a veces con el peligro de la vida. Pati se fue, pero hay un hombre que nos está viendo a través de las redes, que es su jefe, que él tiene ELA.
y ELA es una enfermedad degenerativa que lleva a la muerte. Y el otro día, Patti, cuando prediqué el viernes, le preguntó a su jefe si podía escuchar, y escuchó, y se puso a escuchar el mensaje, y cuando terminó le dijo, qué bien que me hizo, esto me trajo descanso. Y yo quiero decirle a ese hombre que Dios puede cambiar su vida, y que Dios puede sacar ese manto de cárcel, de enfermedad, porque Dios lo ha hecho muchas veces y lo seguirá haciendo. Y yo no sé qué manto llevas tú, no sé qué manto llevamos. Todos llevamos un manto de cárceles, pero diferentes. Amén. Pero hermanos, Dios está tratando con nosotros. Y lo que está pasando en nuestra vida no es para nuestra destrucción, es para nuestro bien, no es para nuestro mal. Diga, lo que estoy pasando, lo que me ha pasado, no es para destruirme, es para hacerme más fuerte, es para prepararme para lo mejor que viene. Si cree, diga amén. Y dele un aplauso al Señor, aleluya. Dele el mejor aplauso que pueda a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Que Dios lo bendiga, que tengan una buena semana, que tengan una semana de victoria.